El norte de Portugal nos queda tan cerca de Galicia que se convierte en un estupendo recurso para pasar un fin de semana. Sistelo, el llamado Tíbet portugués, es una opción rural algo desconocida que ofrece encanto, senderismo y naturaleza a tope en plena sierra del Xerés. Sus impresionantes terrazas naturales le han valido el apelativo de pequeño Tíbet portugués, y sus ya famosas pasarelas han pasado de ser el secreto mejor guardado de Portugal a uno de los destinos rurales más buscados del país vecino. En Portugal se llaman trillos a las rutas a pie, es decir, a lo que nosotros conocemos como rutas de senderismo. En Sistelo hay un montón de rutas y entre ellas algunas de las más bellas del país vecino, entre las que sobresalen sus famosos pasadizos do Sistelo. Unas pasarelas de madera que parten del pueblo y van descendiendo casi hasta la base de los socalcos o terrazas, y en las que se pasa por bonitos paisajes y hasta se puede ver alguna cascada. Este bello pueblo del norte de Portugal se conoce como el Pequeño Tíbet portugués. Suponemos que por su situación en alta montaña, ya que el Tíbet se encuentra en la alta meseta junto al Himalaya, y el minúsculo Sistelo en la cúspide montañosa del concello de Arcos de Valdevés. También por la forma de sus socalcos, unas terrazas escalonadas que se desparraman por la colina en que se asienta Sistelo, dando lugar a un paisaje muy peculiar, similar al tibetano. A pesar de su pequeño tamaño, la aldea de Sistelo y sus inmediaciones tienen mucho que ver en un marco rural incomparable. Pasear por el pueblo de Sistelo supone trasladarse al Portugal más rural, anclado en el siglo XIX con sus casas tradicionales en piedra y algo que no puede faltar en cualquier zona rural, que es su iglesia matriz. Otro elemento característico de Sistelo y que guarda relación directa con la agricultura son sus hórreos, que en Portugal se llaman espigueiros, donde se guardaban las cosechas en alto para mantenerlas alejadas de los roedores. Hoy en día las terrazas de Sistelo se han convertido en un atractivo turístico para aquellos que buscan lugares especiales en zonas rurales, poco conocidos e incluso recónditos, donde descansar unos días del bullicio de la ciudad. Llama la atención el Castelo do Vizconde, una construcción muy señorial. Quizá te sorprenda ver esta edificación tan distinguida casi en el medio del pueblo, pero el conocido como Castelo de Sistelo es su joya arquitectónica y uno de sus elementos patrimoniales más valiosos. En su interior está el Centro de Interpretación del Paisaje Cultural, algo similar a una oficina de turismo donde se recibe e informa a los turistas sobre todas las posibilidades de ocio y actividades que se pueden hacer en el pueblo y sus alrededores.
La mejor época para ver los socalcos en todo su esplendor es primavera, cuando las terrazas se tiñen del verde de los cultivos. ¿Necesitas más razones para visitar Sistelo?